Muy bien. Vamos a desarrollar a continuación ejercicios acerca de las aplicaciones combinadas de las 4 operaciones con los números naturales. En primer lugar, entonces, nos están mostrando aquí una serie de conjuntos en donde nos piden encontrar el cardinal de cada uno de ellos. Recordemos que el cardinal representa a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, lo que tendríamos que desarrollar en este caso sería el conteo o la manera de tener el total de cada uno de los conjuntos que aquí podemos ver. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el conjunto A, formado por los elementos que van desde el 0 hasta el 37, estaríamos entonces frente a un conjunto que contiene todos los números naturales, ¿no es cierto?, que empiezan en 0 hasta llegar al número 37, lo cual entonces significa que el cardinal de este conjunto, llamado así, n de A, es igual a 38. ¿Por qué? Porque son los 37 números que están aquí, más el 0, que también se cuenta como un elemento de este conjunto. Ahí está. Entonces, la respuesta final será 38 en el conjunto A. Pasamos a ver ahora el cardinal del conjunto B. En este caso, tenemos los números impares, que van desde el 1 hasta el 25. Muy bien. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que el 1 es la mitad del 2 y el 25, que sería el último elemento, ¿no?, es como considerar que la cantidad de números que hay en total aquí tendrían que ser la mitad del 26 para que nos dé un valor exacto. De tal manera entonces que si contamos todos los números impares que aquí aparecen, tendremos en total 13 elementos, ¿no?, que es la mitad de 26. Entonces colocamos aquí 13 como respuesta para el cardinal del conjunto B. Continuemos ahora con el cardinal del conjunto C, el cual está formado por los elementos que van de 3 en 3, desde el 5 hasta llegar al 38. Muy bien. Entonces tendremos aquí el 5, el 8, el 11, el 14, el 17, el 20, ¿no? Y así seguiremos contando hasta llegar al 38. Una manera rápida puede ser aquí restando primero 38 menos 5, para saber cuál es la cantidad exacta de números que hay en el rango total. 38 menos 5 nos queda 33. Pero como va de 3 en 3, entonces lo dividimos entre 3 para saber exactamente cuántos elementos habría. Esa división sale 11, ¿no? Pero como hicimos en el caso anterior, a esa cantidad tenemos que sumarle una para contar también al último elemento. Y eso nos queda 12. Por lo tanto, si hacemos el conteo manual, de 3 en 3, desde el 5 hasta el 38, contaremos en total 12 elementos. Muy bien, algo similar podríamos hacer aquí para encontrar el cardinal del conjunto D. Miren, aquí está. Como ustedes observan, vamos de 6 en 6. ¿Sí? Nos damos cuenta que va de 6 en 6, desde el 7 hasta el 91. Entonces tendremos que hacer algo parecido a lo que se ha trabajado en la pregunta anterior. Restamos primero 91 menos 7, o sea, los extremos, y esto nos quedaría 84. Muy bien, como estamos haciendo una división, igual que en el caso anterior, ¿no?, hacemos el mismo proceso, pero ahora entre 6. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí la serie va de 6 en 6. Ajá.
Esto nos daría un total de 14. Pero, igual que en los anteriores, habría que sumarle 1 para llegar finalmente a los 15 elementos que hay en toda esta serie de números. Ahí está, el cardinal del conjunto D, entonces tiene 15 números en total. Muy bien, vamos a la siguiente. Acá nos dice que tenemos el conjunto E formado por las X, tal que X pertenecen a los números naturales y X dice es menor que el 18. O sea que en total contaremos desde el 0 hasta el 18. Es algo parecido a lo que teníamos aquí, ¿no? Vamos a contar, en este caso, desde 0 hasta 17. Entonces, ¿no? El 18 ya no se cuenta porque dice que son los números menores que el 18. Muy bien, entonces ahí está. De 0 a 17 tendríamos aquí para el cardinal del conjunto E un total de 18 números. Ya está, el cardinal entonces queda igual a 18. Bien, vamos con el siguiente caso. El cardinal del conjunto F. En este caso nos dice que son todas las X que pertenecen a los números naturales y que van desde el 5, en este caso será hasta el 16. Desde el 5 hasta el 16. Entonces, contamos, en ese caso, también, si lo queremos hacer de una manera sencilla, 16 menos 5, lo cual nos quedaría 11, pero como siempre, le sumamos 1 para contar el del extremo. Y eso nos daría 12. Aquí está, entonces tenemos 12 elementos en total. Muy bien, y para el cardinal del conjunto G, ahí está, tendremos los elementos que van desde el 4 hasta el 16, incluyendo el 4 y también incluyendo el 16. Muy bien, números naturales que están en ese intervalo serían entonces también, se podrían obtener de esta manera sencilla. 16 menos 4 nos queda 12, pero para considerar el del extremo, que no estamos contando en la resta, nos daría 13 aquí. Por lo tanto, el cardinal del conjunto G es igual a 13. Y ahí tendríamos la respuesta para nuestra primera pregunta. Muy bien, pasamos a la pregunta número 3, que nos indica lo siguiente. Si mi sueldo fuese 345 soles más al mes, podría gastar 250 soles en alimentos, 420 soles en ropa, 380 soles en alquiler y 180 soles en otros gastos. La pregunta es, ¿cuánto es mi sueldo? Muy bien. Entonces, habría que ver en primer lugar cuál fue el gasto en general. A ello se le puede llamar el gasto total. Entonces, se está gastando 250 en alimentos, más 420 en ropa, más 380 en alquiler, más 180 en otros gastos. Entonces, el gasto total sale de la suma de todas estas cantidades, lo cual nos dará 1.230. Ahí está, 1.230. Ahora, esta cantidad no es suficiente para todos los gastos que tiene esta persona, porque al principio indica que si su sueldo fuese 345 soles más al mes, entonces el verdadero sueldo de esta persona es 345 soles menos de lo que podría gastar. O sea, 1.230 menos 345, lo cual nos queda 885 soles. Y esta ya sería entonces la respuesta final para esta pregunta 3. Muy bien, vamos a continuar ahora entonces con una pregunta más. En esta aplicación nos dice que 4 obreros
han recibido 10.000 soles por sus trabajos en la construcción de una casa. El primero recibió 2.380. El segundo, 460 más que el primero. El tercero, 700 menos que el segundo. Y el cuarto recibió lo que quedaba. Entonces nos preguntan, ¿cuánto le queda al cuarto obrero si tuvo que pagar una deuda de 320 soles? Muy bien. Para resolver esto, entonces haremos lo siguiente. Tomamos en cuenta acá lo que tuvo el primer obrero. ¿Ok? El primer obrero, entonces, vamos a ponerlo así mejor. Y ya está. El primer obrero ha recibido en total 2.380 soles. Muy bien. Vamos ahora a analizar al segundo obrero. Bien, en el caso del segundo obrero, él ha obtenido 460 soles más 2.380. ¿Por qué? Porque ahí indica, ¿no? El segundo, 460 soles más que el primero. Muy bien. Entonces, sumando estas dos cantidades, nos daría 2.840. Eso es lo que ha conseguido, ¿no?, de ganancia el segundo obrero. ¿Ya está? Vamos con el tercer obrero ahora. El tercer obrero ha tenido, dice, 700 menos que el segundo. Ajá. Eso quiere decir entonces que tenemos que hacer aquí una pequeña resta. 2.840, que es lo que ganó el segundo, menos 700. Muy bien. Eso nos daría, en este caso, haciendo la resta, 2.140. Ajá. Ya está. Y completamos ahora para el caso del cuarto obrero, que es lo que nos están preguntando finalmente, ¿no? Entonces, para calcular lo que ha ganado el cuarto obrero, ya está, necesitamos considerar el valor total que se ha repartido, que son 10.000 soles. Entonces, esos 10.000 soles debemos restarlo con lo que se ha pagado a los otros tres. Ahí está, entonces entre paréntesis colocaremos los 2.380 del primero más los 2.840 del segundo más los 2.140 del tercero. Ya está. Muy bien. Con eso obtendremos cuánto se le ha pagado al cuarto obrero. Y haciendo toda esta operación, nos quedaría 2.640. Eso es el dinero que ha recibido el cuarto obrero. Muy bien. Entonces, si nos dice la pregunta, ¿cuánto le queda al cuarto obrero si tuvo que pagar una deuda? Ajá. Eso quiere decir entonces que finalmente tendremos que hacer una pequeña resta, ¿no? Para obtener cuánto le queda, hay que restar lo que obtuvo por ese trabajo menos el dinero que tuvo que pagar en esa deuda, que son 320 soles. Finalmente, entonces, haciendo la resta, que estamos viendo aquí al final, obtendremos 2.320 soles como el monto que le queda a ese cuarto obrero. Y será entonces la respuesta final para este problema.